Vamos ahora con datos económicos, datos de la pobreza. Sí, la pobreza, a ver, un estudio de la UCA, viste que la UCA hace el Observatorio de la Deuda Social, continuamente va informando sobre cómo evoluciona la pobreza. ¿Qué es lo que está diciendo la UCA ahora? Que si vos medís la pobreza, ahora vamos a ver estas placas que son importantes. Si ahora, este año, se midiese la pobreza por el nivel de ingreso, dice, por ahí mejoró un poquito, por ahí bajó un poquito la pobreza, porque hubo paritarias, hay más paritarias, es decir, por ahí el número estadístico te da un poquito mejor. Pero lo que sigue dando mal en la Argentina, dice la UCA, y a esto nos referimos ahora, es la pobreza estructural. A ver algunas conclusiones de la UCA. La situación de carencias de recursos básicos creció un 4% desde 2015. Claro, 2015 es un año difícil para comparar, porque fue el año de elecciones presidenciales. El gobierno anterior se jugaba todo, el kirchnerismo puso muchísimos fondos en la calle. Entonces, dice la UCA, ahora en 2017 estamos igual que en 2014. Es decir, no mejoramos nada. A ver, más datos que va dejando la UCA. Acá tenemos la otra de las placas. La inseguridad alimentaria afecta a 6 millones de personas. ¿Por qué hablamos de inseguridad alimentaria? Hay distintos tipos de inseguridad. La pobreza estructural no significa nada más que un número estadístico si vos ganas más o menos por encima de cierta suma. La pobreza estructural es no llegás a comer bien a fin de mes. Lo básico, ¿no? El alimento. Sí, pero además tenés carencias en la vivienda, en el acceso a la educación. En el acceso a la salud. En la salud, también, como vos decís, Roxy. Es decir, todo ese conjunto de parámetros, son 6 o 7 parámetros. Bueno, hay muchos millones de personas, 8 millones de personas que no completan esos parámetros. A ver, si se mide la pobreza por ingresos, en 2016 hubo 1,5 millones de pobres más. Esto era el dato del año pasado. Es decir, este es el dato que ahora, este año, puede mejorar. Por ahí, en vez de 1,5 millones de pobres más, baja un poquitito. En vez de estar hablando de 6.200.000, vamos a hablar de 6.100.000. O un número así, pero es un número estadístico casi. 1 de cada 10 hogares no tiene recursos para alimentar a su familia. Bueno, datos gravísimos, ¿no? Datos terribles que muestran que el país en este punto y 8 millones de personas son las afectadas en 2017. Bueno, lo que decías, ¿no? Cuesta mucho, sobre todo, curar esto que es corregir la pobreza estructural, porque es cierto, con planes sociales o con una paritaria, vos podés decir, bueno, 100.000 personas subieron. Por ejemplo, ahora hay gente que entró en la construcción porque se está dinamizando, por suerte. Entonces, esa gente consiguió trabajo, pero aún así consiguiendo trabajo no la saca de la pobreza. Pero suponete que con el trabajo las 2 personas de la familia trabajan, pasan el límite de la pobreza. Igualmente siguen viviendo en barrios carenciados, o no tienen obra social, no tienen medicina prepaga. Esto es muy visible cuando uno pasa por los barrios carenciados, que cada vez son más grandes, crecen más. Esta es la Argentina que se construyó no en un año. La Argentina se viene construyendo en 20 años, no es la Argentina de un año. No, totalmente. Bueno, gracias, Ventur.